Muy bien, bienvenidos. Sí, estoy nervioso porque mis jefes están aquí, entonces no. Sí, vamos a empezar con una oración y después vamos a ver. Padre Celestial, te doy gracias por este día, gracias que podemos estar juntos aquí y para que podamos aprender juntos de tu palabra, para que podamos mejorar nuestro servicio con los niños. Y Señor, te pido que tú nos ayudes para entender tu palabra, que tú nos ayudes para que podamos tener ojos y corazones abiertos, para que podamos entender tu palabra. Señor, te pido que tú me ayudes para practicar bien, para darme las palabras correctas y ayúdame con el idioma. Amén. Sí, primero tengo una mala noticia. No soy experto en este tema de la casa hogar o de los orfanatos. No tengo mucha experiencia. Así que todos los que quieran pueden salir, no voy a enojar. Entonces, si todos se quedan, creo que están interesados en el tema. La segunda cosa es que soy alemán, todavía estoy batallando con el idioma, y si hago una falla, pueden sonreír, a mí no me importa. Sí, entonces hay una pequeña falla en el guión o en los papeles. Hoy no voy a hablar sobre los orfanatos o el servicio en el orfanato. Voy a hablar más sobre el ministerio a los niños en general, los fundamentos, los básicos. Y mañana vamos a ser más práctico. Vamos a escuchar cómo podemos enseñar a los niños. Y sí, entonces voy a hablar más sobre los fundamentos bíblicos. Y a esto también incluyo el servicio a nuestros niños si somos padres. Creo que nuestro primer servicio a los niños es en nuestra casa, a nuestros hijos. Y sí, estoy muy contento que mi esposa está aquí y ella es la maestra en servir a los niños. Entonces, normalmente ella tenía que hacer este mensaje. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy tenemos 2 días y hoy primero vamos a ver la orientación teológica y mañana vamos a hacer la implementación pedagógica. Sí, es solo lo que vamos a hacer. Ok, vamos a ver. Entonces empezamos. Creo que cada uno de nosotros conoce esa situación. Es domingo por la mañana, la iglesia canta algunos cantos y luego los niños pasan a sus clases, a la escuela dominical. Y entre ellos está un niño, se llama Tim. Tim tiene 8 años y está sentado con los ojos brillantes en la clase. La vez pasada escucharon la historia de Daniel y cómo Daniel estaba en el foso de los leones, y eso era muy emocionante, como Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Y Tim está expectante por la historia de hoy. Hoy toca la historia de David y Goliat. La maestra, muy comprometida, lo da todo. Con voz dramática describe el enorme Goliat. Con un cartón ha recortado un soldado gigante y le ha puesto una armadura. Y
ella describe con palabras muy vívidas el miedo de los israelitas y cuenta cómo el gigante ruge y se burla de Dios. Y en medio de todo aparece el pequeño pastor David, con sus 16 años más o menos. ¿Y cómo se habrá sentido el chiquito David? Y ella cuenta la historia como David confía en Dios, toma su onda, busca algunas piedras en el arroyo y corre hacia ese gigante que era más el doble de grande que él. Y rápidamente coloca una piedra en la onda y comienza a girarla sobre su cabeza. Y Tim escuchaba fascinado, colgado de cada palabra de la maestra. Y la piedra voló en el aire y ¡pum! Golpea al gigante justo en la frente y con estruendo y ruido metálico cae muerto al suelo. Y Tim está sentado, entusiasmado. La líder mira a los niños y finalmente dice: ¡ay, nosotros también tenemos gigantes en nuestra vida! Tal vez sea el miedo a la oscuridad, tal vez sea ese niño malo de 6º grado, tal vez sea un pecado. Y si estás del lado de Dios, si confías en Dios, puedes vencer a ese gigante. Entonces, chicos, sean como David y vencen al gigante, porque Dios está a tu lado. Y eso suena genial, piensa Tim. Se siente fuerte y valiente, que él quería ser como David. Y a la mañana siguiente fue a la escuela contento y dijo: hoy voy a ser valiente. Entonces él pasó por el patio de la escuela. Entonces vino otro compañero, otro estudiante, uno de los chicos grandes del 6º grado, y empezó a burlarse, empezó a empujarlo. Y Tim recuerda de la lección del día anterior y dijo: ay, yo sé como David, yo puedo ser como David. Entonces reunió todo su valor y se planta derecho frente al chico. Pero a diferencia de David, el gigante no cae. Se queda ahí y se ríe. Es más, lo tomó de los pies y lo levantó como si fuera una pluma y lo mete en el bote de basura. Y todos los niños estaban riendo. Y Tim salió del bote con dificultad y en ese momento algo se rompió en su corazón. No era solo su orgullo, sino sobre todo su fe. Yo intenté ser valiente, intenté ser como David. Yo di todo de mí, pero no funcionó. Y seguro Dios está decepcionado. No soy suficiente bueno para Dios. Esto no sirve. Pienso Tim. Entonces, ¿ves el problema? La líder quería animar a Tim, pero en lugar de eso la aplastó. Le dijo: tienes que ser un héroe. Y creo que todos los niños quieren ser un héroe. No conozco un niño que no quiere ser valiente, que no quiere ser grande. Pero la verdad es, Tim no era David. Tim es más como el ejército israelita, temblando, escondido entre los matorrales y esperando a que venga una persona que puede vencer a este Goliat. Y gracias a Dios, nosotros sabemos que vino otro y venció al gigante. Es Jesucristo.
Tim no necesita un llamado a su valentía, Tim necesita a alguien que puede pelear por él. El peligro en el que todos podemos caer es convertir la Biblia, nuestra Biblia, en un libro de moral. Predicamos, sé valiente como Daniel, sé fuerte como José, sé obediente como Samuel, y al final el niño queda bajo presión, tratando de lograrlo de sus propias fuerzas. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio no dice sé fuerte, dice tú eres débil, pero Jesús es tu fortaleza. La Biblia no dice sé valiente, la Biblia dice puedes tener miedo. En este mundo van a tener miedo, pero Jesús ha vencido la muerte. Y el Evangelio de la vuelta a la historia le da la vuelta a la historia de 180 grados. Y de eso vamos a hablar ahora. Y no sé si vamos a terminar con todo. Si no terminamos todo hoy, vamos a seguir mañana. Y como dijo, vamos a ver la orientación teológica y después la implementación pedagógica. Y yo pienso, me pregunto, ¿por qué es tan importante que enseñamos a nuestros niños el Evangelio? No el moralismo, sino el Evangelio. ¿Por qué es tan importante en este tiempo? Porque en este tiempo vivimos en una época en la que los niños son bombardeados con miles de mensajes. Por ejemplo, todos los consejeros dicen, tienes que amarte a ti mismo, sé auténtico, encuentra tu verdad, o tú eres perfecto como tú eres. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Y esa verdad no debemos servirla en pequeñas dosis. No podemos hablar a los niños con la Biblia como un libro de moral. Tenemos que impregnar las vidas de nuestros niños, de los niños en que servimos. Debemos impregnar toda su vida con la Biblia, como el sol que ilumina y sostiene todo un sistema solar. Mi objetivo para ti hoy es que después de este mensaje no los asientas con la cabeza y digas, sí, es una buena idea, sino que regreses a casa inspirado y empiezas ya a partir de mañana a hablar de manera diferente con tus niños en tu casa o en el servicio que tienes. Y a orar diferente, a abrir la Biblia con otra manera, que Jesús esté en el centro de tu vida, empezando en tu corazón, en tu familia y en tu grupo de escuela dominical o en tu ministerio con los niños. Esto es nuestra meta y espero que podamos lograrlo. Vamos a ver el primer punto, es el mandato bíblico. ¿Por qué tenemos que enseñar a nuestros niños? ¿Por qué tenemos que enseñar a nuestros niños de la Biblia? Hace algunos años hablé con un padre después del culto en nuestra iglesia y él me dijo, estoy tan agradecido por la escuela dominical. Ahora puedo escuchar la predicación con tranquilidad. Los niños no me estorben y ahora tengo tranquilidad. Y asentí amablemente, pero por dentro pensé, ¿es esto la escuela dominical? Que los padres tienen la oportunidad de
escuchar la predicación. No me malinterpreten, pero es bueno y correcto que los padres puedan vivir o escuchar el culto. Es bueno, pero si ese es nuestro motivo principal de nuestro servicio o nuestro ministerio con niños, entonces tenemos un problema. Entonces nuestro ministerio con los niños solo se ha reducido a simple cuidado, una especie de servicio de niñera espiritual para que los adultos estén tranquilos. Pero ese no es el mandato bíblico. Seamos honestos y miremos lo que muchas veces pasa en nuestra mente. Pensamos que los niños deben estar ocupados cuando los padres están en la predicación. Los niños están ocupados, que deben portarse bien, que deben divertirse para que quieran regresar. Y claro también que aprendan algo bueno. Eso es a veces nuestro pensamiento. Y claro, es bueno que aprendan un poco de moral, algunas historias bíblicas y quizá un canto bonito. Pero yo pienso que eso no es el estándar de Dios. Aquí está la verdad. El ministerio con niños, el ministerio con nuestros niños en la iglesia o en nuestro ministerio no es un servicio, es un culto. Estamos invirtiendo en las almas y estamos invirtiendo en la eternidad. Cuando compartes el Evangelio con un niño, cuando oras con él, cuando le muestras quién es Jesús, no estás haciendo algo menor, estás tratando con una alma inmortal. No sirves a los padres ni a alguien más, sirves a Dios, al guiar al niño a Jesús. Y creo que esto tiene un impacto a una vida inmortal. Y por eso es muy importante enseñar a nuestros niños bíblicamente. Cada niño enfrente a ti, en tu familia, en tu clase de escuela o en tu grupo infantil, es un ser eterno. Lo que siembras hoy puede dar fruto por toda la eternidad. Y eso lo cambia todo. Tenemos, por ejemplo, en Alemania tenemos un ejemplo bueno. En el siglo pasado había un hombre en Alemania. Su papá era un doctor de Hitler, era su doctor propio y tenía una buena relación con Hitler. Y su hijo tenía unos años y ellos tenían una cuidadora que era cristiana. Y ella siempre, en la mañana y en la noche, le enseñaba las historias de la Biblia. Y su padre, el padre del hijo, era ateo, nunca creía en Dios, pero la cuidadora era cristiana. Y a causa de este cuidadora, el niño decidió de estudiar teología. Entonces él fue a la universidad y estudió. Y en ese estudio se convirtió a Cristo. Y este hombre era Dietrich Bonhoeffer, era un cristiano que impactó muchos
o sus enseñanzas, sus doctrinas impactaron a muchos cristianos. Y eso nos muestra que nuestras enseñanzas a los niños no es algo sencillo, no es algo, es algo que da fruta por toda la eternidad. Entonces veamos en lo que dice la Biblia. Aquí está escrito Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Dios dice a su pueblo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y esta palabra, enseñarás diligentemente, es en el hebreo no es una palabra muy suave, no significa diles algo bonito de vez en cuando, sino significa grábalo, imprímelo profundamente, como se graban en una piedra las palabras. Y eso es algo muy duro. Haz que permanezca en su corazón. Entonces Dios no dice: si tienes tiempo, estaría bien que a veces hablas de mí a tus hijos. No, Él dice: enseñarás. Es un mandato, una responsabilidad santa dada a los padres. Y entonces, fíjate dónde debe ocurrir este encargo. Es cuando te sientes en tu casa, dice la palabra. Significa en la mesa, jugando en la diaria. O cuando andes por el camino, significa en el carro. Siempre cuando estás en camino, habla con ellos. O cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, al ir a dormir y al despertar. En otras palabras, la Biblia dice: toda la vida debe estar impregnada de la palabra de Dios. No solo en los domingos, no solo en las escuelas dominicales, sino siempre, cada día. Entonces no se trata solo de una devocional familiar una vez por semana. Se trata de que la verdad de Dios sea como el aire que respiramos, siempre presente, natural, indispensable. Los niños deben ver en nuestra vida, en las vidas de los padres, cómo experimentan a Dios, cómo reciben su ayuda y cómo confían en Él. Vamos a leer otro versículo en Deuteronomio 31. Se dice la palabra de Dios: reúne al pueblo, a los hombres, a las mujeres, a los niños y al extranjero que está dentro de tus puertas, para que oigan y aprendan y teman al Señor su Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios todos los días que viven en la tierra a la cual van a pasar el Jordán para poseerla. Y también en el Nuevo Testamento encontramos claramente este encargo. Jesús mismo tenía un profundo interés por los niños. En Marcos 10 leemos cómo se acerca a ellos de manera acorde a su edad, y Él los toma en sus brazos y los bendijo. Y eso es importante para Jesús es importante para los niños, que los niños vengan a Él. Él dijo a sus discípulos, dio una lección muy clara a sus discípulos de no impedirles acercarse. Y los primeros cristianos también tenían esta tarea.
Por ejemplo, leemos de Timoteo fue instruido en la palabra de Dios por su abuela y por su madre. Y también la Biblia nos dice el objetivo. Dice en Salmo 78, para que la generación venidera lo supiera, los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidarán de las obras de Dios, sino que guardarán sus mandamientos. Eso es el objetivo. El objetivo no es que los niños sean buenas personas con un moralismo muy alto, sino el objetivo es que conozcan a Dios y confíen en Él. Estos son los dos objetivos. Y que pongan su esperanza en Él, que guarden su palabra y la transmitan a la siguiente generación. Y eso es como una carrera de relevos, una carrera de relevos espiritual y dura por toda la vida. Y ahora tú tienes el relevo en tu mano. Tú tienes que dar este relevo, testigo a la generación próxima. Y la pregunta es, ¿por qué debemos instruir a los niños en la palabra de Dios? ¿Nuestros niños necesitan esto o no? ¿Son buenas por naturaleza o no? Y no sé si esta pregunta es muy importante aquí en México, pero en Alemania y en muchos otros lugares genera debates muy fuertes y es algo muy fundamental para nuestro ministerio con niños. Es que la pregunta es, ¿en cuál momento o en qué momento una persona se convierte en pecadora? ¿Es pecadora siempre o se convierte en una pecadora, en un pecador? La mayoría de la gente en nuestra sociedad y lamentablemente también entre muchos cristianos respondería: el ser humano es bueno por naturaleza. Los niños son inocentes, se vuelven pecadores solo por una mala educación o por malos ejemplos o la sociedad. Eso suena bonito, suena optimista y creo que encaja perfectamente con una época que pone el ser humano en el centro. Pero es una mentira. Hace unas semanas, creo que hace 2 o 3 semanas, escuché una ¿cómo se dice? Influencia cristiana. Y ella dijo, los niños no son pecadores desde el nacimiento. Ellos son inocentes hasta que pueden tomar decisiones. Y cuando pueden elegir entre el mal y el bueno, entonces a partir de este punto son pecadores. Y eso suena teológico, pero es bíblicamente falso. Escuchamos lo que dice la Biblia. El rey David confiesa en Salmo 51, «He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre». Y eso es una confesión de verdad. David no dice, me volví pecador cuando hice algo malo por primera vez. Él dice, desde el principio, desde mi concepción soy pecador.
Y esta es la doctrina del pecado original, se dice. Y no es un tema secundario, es central para entender el Evangelio. ¿Qué significa el pecado original? No significa principalmente que cometemos actos pecaminosos, sino significa que tenemos una naturaleza pecaminosa. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Y Pablo lo resume claramente en Efesios 2. Él dijo, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por nuestra naturaleza estuvimos abajo de la ira de Dios, estuvimos muertos. No por las circunstancias, no por la crianza, no cuando somos suficientemente grandes, sino desde el nacimiento, desde la concepción, dice David. Y eso significa que incluso el bebé más tierno, durmiendo pacíficamente en la cuna, lleva en sí la herencia de Adán. Y está separado de Dios, y está espiritualmente muerto. Eso a veces suena duro si vemos nuestros hijos como nuestra niña que tiene 9 meses o 10 meses. Pero es muy importante que entendemos que nuestros niños, que las niñas que están al frente de nosotros, que están en nuestro servicio, son vidas muertos o espiritualmente muertos. Y si negamos este fundamento, si decimos nuestros niños no son pecadores, si son los primeros años son buenos, si negamos el pecado original, vamos a hacer, primero minimamos el pecado, segundo vaciamos la cruz de su necesidad y el tercero le robamos a los niños el Evangelio y les damos simplemente el moralismo. Pero cuando les decimos la verdad, que son pecadores, como todos nosotros, como todos los hombres, y que Jesús vino a salvar pecadores, entonces predicamos gracia. Los niños no necesitan fingir perfección. Nosotros vamos a hacer fallas, todavía no somos perfectos, aunque a veces pensamos que somos perfectos, pero no somos. Nosotros podemos confesar nuestro pecado y recibir el perdón que Jesús ofrece. Y eso significa para nuestro ministerio, primero, no podemos ser ingenuos. Segundo, no debemos desesperarnos. Y tercero, no predicamos moral, sino gracia. Y el cuarto, tenemos que orar por el nuevo nacimiento. Los psicólogos dicen que la pedagogía puede cambiar todo. Puede cambiar conductas, pero solo el Espíritu Santo puede cambiar corazones. Y eso es lo que queremos lograr, es cambiar los corazones de nuestros niños. Y tal vez pienses, todo esto suena muy oscuro, pero yo pienso que es lo contrario. Porque cuanto más en serio tomamos el pecado, más celebramos la gracia de Dios. Y esa es la buena noticia. Jesús vino por pecadores. Y eso incluye a nuestros niños. Por eso trabajamos con esperanza, por eso
no tenemos, podemos tener esperanza porque Dios puede cambiar, o Dios puede resucitar niños muertos espiritualmente, puede cambiar sus corazones. Nosotros no podemos hacerlo. Si eso es nuestro encargo en los padres, primero en los padres, pero también en todos que trabajamos con niños. Okay, entonces, segundo es el callejón sin salida del moralismo. Recordemos otra vez la clase en el inicio. Tim escuchó moral, pero no el evangelio. Eso lo que escuchó fue moralismo en estado puro. El moralismo significa predicar un cambio de conducta sin nombrar la fuente de poder para lograrlo. El moralismo dice, haz esto o sé así, pero no dice de dónde sacar la fuerza para hacerlo. El moralismo convierte la Biblia en un libro de moral, en un catálogo de valores, en una colección de historias, de héroes, y con el mensaje, sé como ellos, sé valiente como David, sé obediente como Samuel, sé fiel como Daniel, sé sabio como Salomón, o sé fuerte como José. Y eso suena inspirador, ¿o no? Suena bíblico y suena motivador, pero es mortal. ¿Por qué? Porque no es el evangelio. El moralismo dice, tu relación con Dios depende de qué tan bien te portes. El amor y la bendición de Dios son el resultado de tu desempeño moral. Y si te portas bien, Dios te ama. Si fallas, Él se decepciona. Y eso no es el evangelio. El evangelio dice, el amor y la aceptación y la bendición de Dios no se basan en tu desempeño, no se basan en tus obras y no se basan en tus valores, sino en el desempeño de Jesús por ti. Espero que puedan ver la diferencia. Otra vez, el moralismo gira en torno a ti y a lo que tú haces. El evangelio gira en torno a Jesús y a lo que Él hizo. El moralismo es un buen consejo que podemos tener, pero el evangelio es una buena noticia. El moralismo dice, haz, y el evangelio dice, Jesús hizo. Jesús lo consumó. Y por eso ahora puedes obedecer desde la gratitud. La primera aplicación, hazlo, carga al niño. Y la segunda, quita la carga y muestra la fuente del poder, Jesús. Entonces, ¿por qué el moralismo no salva? Es la ley sin gracia. El problema es, la ley exige pero no da poder. La Biblia es clarísima, la ley puede exigir, pero no puede dar la fuerza para cumplir lo que exige. Pablo dice en Galatas 3, 21, dice, porque si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, entonces la justicia ciertamente hubiera sido basada en la ley. En otras palabras, la ley no puede salvar, solo puede mostrar que necesitas salvación. La ley es como un espejo, te muestra que tú estás sucio, pero no puede lavarte. Para eso necesitas agua. Y esa agua es Jesús. Si solo le dices a los niños, sé valiente,
sé fiel, sé obediente. Les das el espejo para que puedan ver que están sucios, pero no les das el agua. Les muestras que están sucios, pero no quién puede limpiarlos. Y eso lleva a dos consecuencias trágicas. Vamos a hacer esto y ya casi se acaba el tiempo. Sí, la consecuencia número uno es el buen niño. El buen niño, imagínate un niño que por su naturaleza es obediente, educado, amable, servicial, se aprende los versículos, ora antes de comer, obedece a sus padres. Y si a ese niño predicas, si eres bueno, Dios te ama, ¿qué pasa? Él va a pensar, yo soy bueno, puedo lograrlo por mí mismo, y Dios tiene que estar contento conmigo. Y se vuelve orgulloso, y si él se compara con otros y piensa, yo soy mejor que ellos. Así eran los fariseos. Siempre estaban pensando, nosotros somos mejores que los otros. Nosotros cumplimos la ley. Ellos cumplían las reglas, ayunaban, oraban, daban el diezmo y despreciaban a los pecadores. Pero Jesús dijo a ellos, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera hermoso, pero por dentro llenos de muerte. Y el moralismo produce fariseos, niños que creen merecer el amor de Dios, que miran por encima del hombro a otros y que no sienten necesidad de Dios. Y eso es muerto espiritual. Vamos a hacer la consecuencia 2 y después vamos a terminar por hoy. La consecuencia número 2 es el débil niño. Hay otros niños que están impulsivos, que fallan con frecuencia, que no logran cumplir las expectativas. Eran niños como yo, por ejemplo. Se le olvida orar, pelea con sus hermanos, miente para protegerse. Y si a ese niño le predicas, si eres bueno, Dios te ama, ¿qué va a pasar? El niño va a pensar, no puedo. No soy lo suficientemente bueno. Dios no puede amarme. Y se desespera. Dice, ¿para qué intentarlo? Soy un fracaso. Y el moralismo produce desesperación. Niños que se sienten sin valor y que se alejan de Dios porque creen haber perdido su amor. Y eso también es muerte espiritual. Entonces, el dilema moralista es como un callejón sin salida. Si lo logras, te vuelves orgulloso, y si no lo logras, te desesperas. Y ambos caminos no te acercan a Dios, te alejan de Jesús. Y un hombre, Tullian no sé cómo se llama, Chividijan, lo expresó así: el corazón del problema humano es el problema del corazón humano. Voy a repetirlo: el corazón del problema humano es el problema del corazón humano. El moralismo intenta cambiar la conducta, pero el problema real está más profundo, es el corazón. Y solo el Evangelio puede cambiar corazones. Esto es mi última frase. No, tenemos 15 minutos más. Vamos a seguir más rápido. Un predicador
David King de los Estados Unidos usa una imagen. Él dijo, Jesús es como el Sol en nuestro sistema solar. Todos los planetas, todos los textos bíblicos giran alrededor de Jesús. Si quitas el Sol, los planetas se vuelven oscuros y fríos. Y de la misma manera, un texto bíblico se vuelve oscuro y frío si quitas a Jesús. Yo pienso que nosotros creemos que cada texto en la Biblia es inspirado y verdadero. Pero si predicas un texto sin conectarlo con Jesús, no lo predicas de manera cristocéntrica. Lo predicas como un moralista, como humanista y como un juro de autoayuda. Y David King dice, si tú puedes contar una historia, por ejemplo, del Antiguo Testamento, si tú puedes contarlo en una sinagoga de los judíos, sin problemas, hiciste algo malo. Tú tienes que conectar esta historia del Antiguo Testamento a Jesús. Y esto es lo que dice Jesús en Juan 5, versículo 39. Él dijo a los fariseos, ustedes examinan las escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y unas semanas después de la resurrección, en el camino a Emaús, leemos en Lucas 24, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces, todas las escrituras apuntan a Jesús. Y mañana vamos a ver cómo las apuntan a Jesús. Por ejemplo, por tipos, sombras, promesas y profecías. Por ejemplo, Adán apunta a Jesús, el segundo Adán. Noé apunta a Jesús, quien nos salva del juicio. Moisés apunta a Jesús, el libertador y legislador. David apunta a Jesús, el Rey eterno. Entonces, cada texto, cada historia, cada mandamiento apunta a Jesús. Y si no vemos eso, si no lo predicamos, quitamos el sol y dejamos a los niños en la oscuridad. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto. Lo que dice aquí, Jesús en toda la escritura, el hilo conductor. Vemos que Jesús estaba en el camino con los discípulos a Emaús. Ellos estaban cansados, estaban decepcionados, confundidos. Y de repente vino Jesús y les explicó toda la escritura. Él hizo a ellos como un crash course, ¿cómo se dice crash course? Sí, curso intensivo a los dos discípulos y les explicó toda la escritura y les dijo, toda la escritura del Antiguo Testamento cuentan la historia de mí o apuntan la historia a mí. Jesús dice, toda la Biblia, de Génesis a Malaquías, habla de mí. Y eso no es solo una idea teológica bonita, es la regla de interpretación que Jesús mismo nos da. Son las lentes con las que debemos leer la Biblia. Jesús, muchos cristianos piensan, quizás, tal vez sin darse cuenta, el Antiguo Testamento fue el plan A. Y como falló, entonces vino el plan B. Jesús para arreglarlo todo. Pero eso es falso. Jesús nunca fue el plan B, siempre fue el plan A.
Antes de la fundación del mundo, Jesús ya estaba destinado a ser el Salvador, dice 1 Pedro 1. En el huerto del Edén, después de la caída, Dios promete al descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Dice Génesis 3:15. Ese descendiente es Jesús. Y todo el Antiguo Testamento no es una historia de las personas que intentan lograr a Jesús o a Dios, sino la historia de Dios apuntando a Jesús. Y Bryan Chapell lo expresa así: Jesús dijo que en última instancia toda la Escritura trata acerca de Él. Esto no significa que cada palabra o versículo revele directamente a Cristo, sino que todos los pasajes en su contexto revelan su carácter o la necesidad de su venida. Con otras palabras, cada texto, cada pasaje de la Biblia muestra quién es Jesús o por qué lo necesitamos. Y yo pienso que no basta saltar de una historia a otra. Los niños necesitan ver cómo la Biblia es como una gran imagen, como aquí es una gran imagen, y los niños tienen que ver toda la imagen. Por ejemplo, la estructura clásica de una historia siempre tiene 5 actos. Primero es la introducción, segundo el problema, tercero el punto de giro y el cuarto las consecuencias del punto de giro y el quinto es la resolución del conflicto. Y cuando leemos la Biblia vemos la misma estructura. Primero, Dios hace todo bueno. Segundo, el ser humano arruina todo. Tercero, Jesús rescata. El cuarto, Jesús instituye a la iglesia. Y el quinto es Dios va a hacer todo nuevo. Y eso, cada lección es como una rompecabezas. Es una pieza de las rompecabezas. La pregunta clave siempre es: ¿dónde estamos con esta historia en el gran plan de Dios? ¿Y cómo puede conectar esta historia a Jesús? ¿Cómo apunta esta historia a Jesús? Y cuando hacemos esto, creo que Jesús va a estar en el centro de nuestro servicio. Y sí, para terminar, ya vimos el objetivo, el peligro del moralismo y vimos el hilo conductor. Y ahora la gran pregunta es práctica: ¿cómo podemos hacerlo? Eso vamos a ver mañana. Espero que me explicaron, todos entendieron lo que quería decir. Pero mañana vamos a ver prácticamente cómo puedo conectar cada historia de la historia a Jesús. ¿Cómo puedo hacer esta conexión? Y espero que me entendieron. Si tienen preguntas, pueden preguntar. Sí, mañana vamos a ver cuáles materiales usamos, por ejemplo, en nuestro servicio en Kriel y en la iglesia en Alemania. Y sí, cómo podemos contar una historia, por ejemplo, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y cómo podemos conectar esta historia a Jesús. Esto es lo que vemos mañana. Y sí, ¿tienen preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es que llegamos del evangelismo al moralismo? O sea, ¿por qué o cómo es que llegamos a ese punto? Sí, esto vamos a ver mañana. Ay, perfecto, ok. Sí, eso hoy es más como el fundamento, como
el problema que tenemos muchas veces, que contamos una historia con el moralismo, y mañana vamos a ver cómo podemos hacerlo con el Evangelio. Sí, disculpa el idioma. A veces estoy batallando con el idioma, pero y si estoy nervioso es algo más fallas. Sí. Una pregunta, ¿ustedes tienen material para usar en la iglesia? ¿Para el domingo? Sí, es que sí, tenemos material para usarlo. Tenemos un poquito allá en la mesa. Si quieren pueden pasar a la mesa. ¿Es en español o en alemán? Es en español y tenemos en Alemania. En alemán, sí. Ok, digamos, si nuestra iglesia nos interesaría usar un material para cómo se usa. ¿Se usa en edades? ¿Se usa todo junto? ¿Se usa...? Sí, es que hicimos... en Alemania hicimos como un concepto, y eso también vamos a ver mañana en cuál edad. Vamos a ver cómo se desarrollan los niños y en cuál edad o cuál historia es bueno para contar en cuál edad. ¿Me explican? Es que porque si los niños están muy chiquitos, tienen otro pensamiento o tienen otra manera de pensar, y entonces tienes que contar otras historias si están más alto o más tienen más años. Tienes que contar otras historias porque a causa de su desarrollo de su mente necesitan diferentes historias. Por ejemplo, en los tiempos de la escuela necesitan las historias de los héroes, y antes necesitan las historias de los milagros. Y eso es, hay unos psicólogos cristianos que investigaron muy bueno y hicieron una lista de cuáles historias son buenas para cualidad. Sí. Y eso, a causa de estos psicólogos, hicimos un concepto de los de 6 años hasta 16 años, por ejemplo. Sí. Si tienen preguntas, pueden pasar a la mesa. Y sí, vamos a terminar con una oración. Señor, quiero darte gracias por esta tarde. Gracias que tú eres el sol de la Biblia, y tú quieres que cada historia apunta a ti. Tú quieres que contamos historias de ti y contamos tu plan de salvación con nuestros niños para que ellos puedan confiar en ti. Y te pido que tú nos ayudes para que podamos contar las historias de una manera bíblica, y para que podamos guiar nuestros niños a ti, para que ellos puedan confiar en ti y puedan convertirse, puedan tener un corazón cambiado. Señor, te pido y te damos gracias que podamos tener esperanza, que podamos confiar que tú vas a hacer la obra. Amén.